Saludos, hijos del tiempo. Soy Nova Powers, el guerrero que ha perdido más peleas virtuales que Goku vidas, y hoy nos sumergimos en un agujero negro de mi infancia, el día que Dragon Ball Z intentó ser un juego de rol y acabó siendo un chiste con píxeles. ¿Os acordáis de esa fiebre por Dragon Ball Z? Yo sí. Pasaba horas frente al espejo fingiendo poder hacer un Kamehameha, soñando con ser un Super Saiyan. Era 2010, 8 años más tarde de la salida oficial. Con mi flamante Game Boy Advance pensé que The Legacy of Goku sería mi entrada triunfal a ese universo. ¡Qué ingenuo! Atari Webfoot Technologies, un estudio que parecía más perdido que Krillin en una estrategia, decidieron adaptar los arcos de Saiyan y Namek en un RPG portátil. Prometieron épica, pero entregaron un caos que me dejó más frustrado que intentando esquivar un ataque de Freezer con un mando roto. Vamos a desmenuzarlo con sarcasmo, recuerdos y un toque de dolor, porque este juego soñó con tocar las estrellas y se estrelló como un namekiano explotando. ¿Preparados para reír y sufrir conmigo? Que suene el grito Saiyan y arrancamos esta odisea. Viajamos al 2002, hijos del tiempo. La Game Boy Advance estaba en su apogeo, con joyas como Golden Sun o Pokémon Rubí demostrando que un RPG portátil podía ser arte. Yo veía los anuncios de The Legacy of Goku en revistas y soñaba Goku explorando, enfrentándose a Freezer, viviendo la historia del anime en mi consola. ¡Qué ilusión! Atari, que manejaba los derechos de Dragon Ball Z en Occidente, le dio el proyecto a Webfoot Technologies, un estudio pequeño conocido por... No me iba a dar mal la información, este estudio era conocido por juegos decentes para MS2, pero tanto The Legacy of Goku como Taiketsu, que saldría un año más tarde, fue probablemente lo más mediocre que hizo la empresa, ya que no estaban habituados a trabajar en Game Boy Advance. La idea era ambiciosa, un juego de rol con acción donde tú eres Goku, recorres un mundo abierto isométrico, peleas en tiempo real y revives los momentos icónicos de la saga Saiyan y Namekiana. Sonaba como el sueño de cualquier fan, y yo me imaginaba volando por el cielo como en el doblaje de mi infancia, pero la realidad fue otro cantar. Me hice con el cartucho por primera vez, emocionado, y desde el minuto 1 sentí que algo olía mal. Goku se movía como si llevara botas de cemento, los controles eran un desastre, y el juego parecía más un prototipo olvidado que una aventura épica. Con el tiempo, entendí que Webfoot tuvo que bregar con las limitaciones de la Game Boy Advance, 32 KB de RAM, gráficos básicos de 240 x 160 píxeles y un motor que no estaba preparado para tanto. Pero eso no explica por qué me pasé horas dando vueltas en círculos, porque el mapa era un laberinto sin sentido. Recuerdo mirar mi póster de Goku en la pared y susurrarle: ¿qué te hicieron, compañero? Vendió cerca de 1 millón de copias, lo que abrió la puerta a secuelas, pero para mí fue un golpe duro, un juego que prometía ser el rey de los RPG de Dragon Ball Z y acabó siendo un recuerdo amargo que aún me hace reír y llorar. Llegamos al meollo, hijos del tiempo. Las mecánicas de este engendro. The Legacy of Goku es un juego de rol con acción, donde exploras un mundo isométrico en 2D, recoges objetos y te enfrentas a enemigos en tiempo real. En papel suena como una maravilla, ¿no? ¿Qué va? El combate es un esperpento. Goku lanza puñetazos y bolas de ki, pero a veces parece que está boxeando contra el aire. Recuerdo mi primera pelea con un lobo. Fallé 3 golpes seguidos mientras él me miraba como diciendo: ¿de verdad, chinito? Encima un lobo racista. Los aciertos dependen de hitboxes tan mal diseñados que parece que el juego tira un dado para decidir si das o no. Una vez pasé casi 1 hora intentando acertar a un lobo en el bosque inicial, solo para darme cuenta de que el enemigo se movía fuera de mi rango como si fuera un ninja invisible. El grindeo es una pesadilla digna de un castigo Saiyan. Subes de nivel matando enemigos una y otra vez, pero el progreso es tan lento que parece un chiste cruel. Los puntos de vida y ki aumentan con cada nivel, pero no notas la diferencia porque los jefes suben de nivel contigo como si tuvieran un radar. Recuerdo pasarme una tarde entera en esa zona verde, matando conejos y lobos hasta que me dolían los dedos, solo para llegar a nivel 5 y que Raditz me aplastara como si fuera un mosquito. ¿Y los fallos? Madre mía, qué caos. Me he atascado en árboles durante 20 minutos. He visto enemigos duplicarse como si fueran clones locos, y una vez Goku se quedó flotando en el aire como si hubiera inventado el vuelo antes de tiempo. Era tan frustrante que a veces reía como loco pensando que estaba jugando a un experimento fallido. La energía para volar es otro dolor de cabeza. La usas para moverte rápido, pero se agota en un suspiro y se recarga a paso de caracol. Intenté cruzar un río volando y acabé cayendo al agua porque no calculé bien, empapando mi orgullo Saiyan. No hay equipo de verdad, solo hierbas para curar que encuentras por ahí, y las misiones secundarias como salvar gatos de árboles son un relleno tan absurdo que me hacían querer lanzar la consola por la ventana. Comparado con Golden Sun, que tenía acertijos y combates fluidos, esto era como jugar con un mando pegajoso y sin pila. Webfoot quiso hacer un Zelda con ki, pero terminaron con un engendro que se desmorona con cada paso. Pasemos a la historia, que es donde este juego clava el puñal final, cubre los altos Saiyan y Namekiano, pero este
está tan destrozado que parece un resumen hecho por un niño con tijeras. Juegas solo como Goku, y eso ya es un disparate. Ignora que muere contra Raditz y que Gohan y Piccolo llevan el peso de la trama. Recuerdo llegar a la pelea con Vegeta y preguntarme, ¿dónde está el entrenamiento de Gohan con Piccolo? ¿Por qué Goku aparece como si nada? El juego salta escenas clave como la muerte de Piccolo, el sacrificio de Goku contra Raditz o el nacimiento del Super Saiyan, reduciéndolo a diálogos torpes y escenas cortas que duran lo que un parpadeo. Los personajes están fuera de lugar. Gohan aparece mayor de lo que debería, como si hubiera entrenado con Piccolo durante años en un par de pantallas, y Vegeta es un jefe genérico sin el carisma que le da el anime. La pelea con Freezer es un chasco total, ni Genkidama ni transformación a Super Saiyan, solo un combate repetitivo que ganas tras horas de grindeo. Me quedé mirando la pantalla pensando, ¿esto es todo? ¿Dónde está el clímax de Namek explotando? Creo que la prisa por sacarlo antes de que el hype se enfriara lo explica, pero como fan me sentí traicionado. Ese Goku pixelado no era el héroe que conocía de las tardes frente a la tele. Ahora dejadme contaros mi odisea personal con este engendro. Fue en 2010, tenía unos 11 años. Siempre vi este juego y quise probarlo en mi Game Boy Advance SP. Un juego llamado The Legacy of Goku no podía ser malo, ¿cierto? Estaba emocionado. Iba a ser Goku, a salvar a Gohan, a destrozar a Freezer. Encendí la consola, vi ese mapa isométrico y pensé, esto es Gloria Saiyan, pero a los 5 minutos ya estaba perdido. Me pasé una tarde entera subiendo de nivel como si fuera un masoquista, solo para que Raditz me diera una paliza tan rápida que apagué la consola y me puse a ver el anime para curar el alma. Lo intenté de nuevo semanas después, y los fallos me volvieron loco. Una vez me quedé atascado en un árbol durante 20 minutos, tal y como comentaba antes. De hecho, con los años, tuve incluso que jugar a una versión modificada por fans, la cual bajaba el nivel de vida de los lobos porque es insoportable. Llegar a Freezer fue un milagro. Grindeé hasta que me dolían los dedos y la pelea final fue tan anticlimática que me reí de lo patética que era, como si hubiera ganado un combate de entrenamiento contra un Krillin pixelado. Aún así, algo me enganchó. Esta nostalgia de ver a Goku volar torpemente me mantenía enganchado, aunque el juego fuera un desastre. Comparado con Boost Fury, que jugué después y me enamoró por su fluidez y variedad, este fue un bautismo de fuego que aún me hace estremecerme. Ahora, dejadme llevaros al lado brillante de esta saga, hijos del tiempo, porque The Legacy of Goku no fue el final, sino el comienzo de algo mejor. Las secuelas intentaron rescatar este desastre, y debo admitir que me reconciliaron con la franquicia en Game Boy Advance. Primero, Legacy of Goku 2 llegó en 2003, y qué diferencia. Cubre el arco de Cell, introduce a personajes como Gohan y Piccolo, y el combate deja de ser un chiste. Los golpes ya no fallan como si Goku estuviera ciego, y hay una progresión que no te hace querer tirar la consola. Recuerdo encenderlo por primera vez, ver a Gohan transformarse y pensar, esto es lo que quería en el primero. La exploración mejoró, con mazmorras que requerían algo de cabeza, y las peleas contra Cell Jr. me hicieron sudar, pero de emoción, no de frustración. Luego está Boost Fury en 2004, que fue como un regalo de los dioses. Cubre el arco de Buu, introduce fusiones como Gogeta, y la historia se siente completa, con diálogos que respetan el anime. Jugándolo, pasé noches enteras explorando, buscando cápsulas y enfrentándome a Majin Buu, y cada victoria sabía a gloria. Los controles eran fluidos, el grindeo era razonable, y hasta había secretos interesantes. Comparado con el primero, era como pasar de un carro viejo a una nave espacial. Recuerdo una vez quedarme despierto hasta las 3 de la mañana para vencer a Buu, y al ganar, miré a mi Game Boy y dije, por fin, un Dragon Ball Z digno en Game Boy Advance. Webfoot aprendió de sus errores, arreglaron las hitboxes, redujeron el relleno y añadieron variedad. Fue una redención que me hizo perdonar, aunque no olvidar, el tropiezo inicial. Pero no todo es color de rosa. El primero sentó un precedente, un juego apresurado que vendió por el nombre de Dragon Ball Z. Sin ese millón de copias no habría habido secuelas, así que en cierto modo su fracaso fue el empujón para algo grande. Eso sí, jugarlo hoy es como abrir una cápsula del tiempo rota, nostalgia mezclada con dolor. Bajemos al nivel técnico, porque este juego no solo falla en la superficie, sino en sus entrañas. Como dije antes, la Game Boy Advance tenía 32 KB de RAM y un procesador de 16.8 MHz, lo que limitaba gráficos y velocidad. Webfoot inventó un mundo isométrico con scroll, pero el motor se atragantaba, los enemigos se movían a trompicones y los sprites de Goku a veces desaparecían en las esquinas. Recuerdo una vez que peleaba contra Nappa y el juego se ralentizó tanto que parecía un pase de diapositivas.
positivas. Los programadores debieron sudar tinta para meter la historia Saiyan y Namekiana en tan poco espacio. Y eso se nota. Texturas borrosas, animaciones cortas y un framerate que caía como Goku tras un golpe de Freezer. Los bugs eran legendarios. En foros como GameFAQs, los jugadores contaban cómo los enemigos se duplicaban sin control, cómo Goku se atascaba en paredes invisibles, o cómo un glitch en Namek te dejaba sin energía para volar, atrapado en un pantano digital. Yo viví uno particularmente absurdo. Tras vencer a Vegeta, el juego se congeló y tuve que reiniciar, perdiendo una hora de grindeo. La música, aunque nostálgica con ese tema de fondo, se repetía hasta marear, y los efectos de sonido eran tan básicos que parecían sacados de un juego de los 80. Comparado con Final Fantasy Tactics Advance, que sacaba provecho a la Game Boy Advance con tácticas y gráficos limpios, esto era un experimento fallido que gritaba: lo intentamos, pero no salió. ¿Qué pensaron los demás de este desastre? Cuando salió, las críticas fueron duras, pero curiosas. Recibió un 5.4 en Metacritic, con reseñas que lo llamaban clunky y corto, unas 4 horas si no grindeas, pero también vendió casi 1 millón de copias gracias al nombre de Dragon Ball Z, como bien mencioné antes. Yo lo jugué años después, en 2010, y mi experiencia fue un reflejo de eso, frustración pura mezclada con un cariño extraño. Los fans en foros como Reddit lo ven como una curiosidad histórica, algo que jugar por nostalgia, pero no por diversión. Y yo estoy de acuerdo. Es un fracaso, pero un fracaso que me enseñó algo. Pasé horas con ese cartucho, maldiciendo cada fallo, pero también riendo de lo absurdo. Recuerdo una noche en que, tras perder contra Freezer, por 10ª vez, me puse a imitar sus risas frente a la tele, y mi hermano me miró como si estuviera loco. Ese juego me marcó, porque aunque era un desastre, era mi desastre. Hoy, al revisarlo, sigo viendo fallos, los controles rígidos, el grinding innecesario, la historia truncada, pero también veo un intento honesto de traer Dragon Ball Z a la Game Boy Advance, un paso torpe que abrió caminos a joyas como Boost Fury. No lo recomiendo como experiencia completa, pero sí como un viaje al pasado para quienes, como yo, crecieron con Goku en la pantalla. Este juego me hace pensar, hijos del tiempo. The Legacy of Goku fue un error, sí, pero un error que cuenta una historia. Representa esa época en que las empresas apostaban por adaptaciones rápidas y sin pulir, confiando en el amor de los fans. Yo lo viví como un rito de paso. Aprendí a apreciar los juegos buenos comparándolos con este caos. Comparado con Dragon Ball Z, Budokai, que salió ese mismo año en PlayStation 2 con combates fluidos y una historia decente, este fue un tropiezo que me enseñó paciencia. Cada bug, cada hora grindeando, fue un recordatorio de que la pasión por Dragon Ball Z puede sobrevivir a cualquier desastre. Recuerdo terminarlo finalmente, tras semanas de esfuerzo, y sentir una mezcla rara, alivio y decepción. Miré a mi Game Boy y pensé: tú y yo hemos pasado por mucho, pequeña. Ese cartucho maltrecho sigue en mi cajón, como un trofeo de guerra. No es un juego que juegue por placer, pero sí un pedazo de mi historia gamer, y eso me lleva a preguntarme: ¿qué otros desastres de nuestra infancia merecen una segunda mirada? Este fue mi bautismo de fuego con Dragon Ball Z en videojuegos, y aunque fracasó, me dejó una lección. A veces el valor está en el intento, no en el resultado. Así termina esta odisea, hijos del tiempo. The Legacy of Goku intentó ser el RPG de Dragon Ball Z que soñábamos y se estrelló, pero dejó huellas. ¿Fue un fracaso? Sí, pero también un capítulo que me marcó. ¿Jugaste este desastre? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero conocer vuestras batallas épicas. Dale like, suscríbete y activa la campanita para más análisis locos. Nos vemos en la próxima, donde seguiremos explorando los rincones oscuros de los videojuegos. Cuidaos y que el ki os guíe.